usted ya ha leído, pero vamos a extraer un pensamiento de la palabra de nuestro Dios de este pasaje. Vamos a ver si es el capítulo 3 o es el capítulo 2. Ahorita lo vamos a ver. Sí, es el capítulo 2, perdonen. Capítulo 2, versículo número 19. Amén, dice la palabra del Señor. Ya lo tenemos todos. Capítulo 2 de la segunda carta a Timoteo, versículo 19. Dice la palabra: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Amén. Bueno, vamos a entrar en esta hora al consejo de la palabra, hermano amado. Damos gracias a Dios porque estamos, hermano, donde debemos de estar y estamos haciendo lo que debemos de hacer. En esta mañana usted ha escogido la mejor parte, eso lo dice la Biblia. Escogería antes estar en la casa del Señor que habitar 1000 días fuera de él. Entonces, hermano amado, estamos donde debemos de estar. Bien, vamos en esta hora a hablar un poquito acerca de este pasaje, hermano, porque Dios nos quiere afirmar. Dios quiere que seamos firmes en aquello en lo que hemos sido establecidos. Entonces, hermano amado, por eso quiero hablarle acerca del fundamento de Dios. Entonces, hermano amado, dice la palabra que el fundamento de Dios está firme. El fundamento de Dios está sólidamente firme. Ahora, ¿quién es este fundamento? Mire, nosotros tenemos que saber, ¿verdad?, que las cosas, ¿verdad?, tienen que tener un fundamento, hermano. Todo en la vida debe tener un cimiento, metafóricamente hablando. Entonces sacamos esa metáfora de las casas, de la edificación de una casa. Si una casa no tiene fundamento, pues esa casa, aunque tenga muy buenos arreglos, aunque tenga muy buenas paredes, aunque los materiales que sean puestos arriba del piso, hermano, si no tiene fundamento, aquellos arreglos no van a servir para nada. Aquellos adornos no van a servir para nada. Aquella casa va a caer. Entonces, hermano amado, el fundamento es importantísimo para una edificación. El fundamento inclusive es una palabra metafórica que se utiliza también para la conversación, hermano. Si usted va a afirmar algo, si usted va, amado hermano, a decir algo, a asegurar algo, usted tiene que tener un fundamento, usted tiene que tener un cimiento. Cuando usted asegura algo, dice: yo te lo aseguro porque mira, yo sé de esto, porque yo conozco este tema, yo conozco esta situación. Entonces, hermano, usted con fundamentos puede afirmar, puede asegurar, puede tener autoridad. Entonces, el fundamento en la conversación, el fundamento en una casa, el fundamento en nuestra vida, hermano, es bien importante. Fíjese que el Señor dijo: todo aquel que oye mi palabra y la obedece, lo voy a comparar a un hombre prudente. Fíjese que una persona que edifica sobre fundamento es una persona, ¿qué cosa? Prudente, es una persona lista, es una persona sabia, es una persona entendida. Dice: lo voy a comparar con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, sobre un fundamento, y vinieron ríos, vinieron vientos y vinieron lluvias, y aquella casa no cayó porque estaba edificada sobre la roca, tenía fundamento. Pero aquel que oye la palabra y no la obedece, sino solo es un oidor olvidadizo, hermano, dice que lo va a comparar a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, sin fundamento, hermano. Por eso, si usted lee en sus Biblias, hermano, ahí en esa historia, en esa parábola que está en Mateo capítulo número 7, hermano amado, ahí habla en el título, dice los dos cimientos. Pero mire, ese título está equivocado. No hay dos cimientos, solo hay un cimiento. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Entonces, mire, en la casa de la arena no tenía cimiento, no tenía fundamento, por eso se cayó. Por eso dijo el Señor: todo aquel que oye mi palabra y no la hace, lo voy a comparar a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y vinieron ríos, vinieron vientos, vinieron lluvias, y aquella casa cayó, y grande fue su ruina, porque no tenía cimiento, no tenía fundamento. Entonces, hermano amado, el fundamento de nuestra vida tiene que ser firme. Hermano, tenemos que saber muy bien dónde estamos parados. Tenemos que saber muy bien qué es la sustancia que nosotros contenemos, hermano. Es decir, Dios quiere que usted sea un cristiano, hermano, con sustancia. Un cristiano, hermano amado, que sepa muy bien dónde está parado, que sepa muy bien quién es usted, que sepa muy bien, hermano amado, cuál es su seguridad, cuál es, hermano amado, su estabilidad. Entonces, por eso dice aquí
aquí la palabra que el fundamento de Dios es firme. Usted puede edificarse sobre ese fundamento y usted no va a caer. Usted puede, hermano, construir sobre ese fundamento y esa construcción va a ser firme porque el fundamento de Dios es sólido. El fundamento de Dios es inconmovible. El fundamento de Dios es permanente y es eterno. Le damos una ofrenda de palmas al Señor, amén. El fundamento de Dios es seguro. ¿Cuántos dicen amén, hermano amado? Entonces, hermano, ahí no hay falla. Ahí no hay con que Chuchita la bolsearon. Ahí, hermano amado, no, usted no va a andar con que aquí la dejé y no la hallo. Usted, hermano, si edifica sobre el Señor, hermano amado, usted va a ser sólido. Usted va a ser una persona estable. Usted va a ser una persona segura. Usted va a ser una persona confiada. Usted va a ser una persona firme. ¿Cuántos dicen amén, hermano amado? Entonces, ¿quién es el fundamento? Mire lo que dice la palabra ahí en 1 Corintios capítulo número, hermano, 1 Corintios capítulo 3 versículo 11. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto. ¿El cual quién es? Jesucristo. Entonces Cristo, hermano, fue puesto por Dios como el fundamento. Dice que nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces Cristo es el fundamento que Dios le ha puesto a todas las cosas. Por eso dice la Biblia que Cristo es el alfa y el omega. Por eso dice que Cristo es el principio y el fin. Por eso dice que Cristo es el primogénito de entre todas las cosas. Por eso dice que Él tiene la preeminencia en todo. Él es antes que todo y Él es después de todo. Y a Él sea toda la gloria y toda la honra y toda la alabanza. ¿Cuántos dicen amén, hermano amado? Entonces Él es el fundamento. Él es el cimiento, hermano. Él es, hermano, la base de nuestra vida. Entonces, hermano, Dios puso a Cristo como el origen, como el principio, como la base, como el fundamento de todas las cosas. Entonces, ¿dónde tiene que edificar usted su vida? En Cristo. ¿Dónde tiene que estar usted parado? En Cristo. ¿Dónde usted tiene que estar usted arraigado? En Cristo. ¿Dónde usted tiene que crecer, hermano? En Cristo. Todo debe ser en Cristo. Todo tiene que ser en base a Cristo, hermano, porque Cristo es el cimiento. Pero mire, hermano amado, el fundamento, mire, Cristo, hermano amado, tiene, vamos a decir, tiene tres aspectos. Entonces ya está el aspecto de su persona. Él, hermano amado, es nuestro cimiento. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Él debe ser nuestro fundamento. Él debe ser nuestro cimiento. Él debe ser nuestra base. Él debe ser, hermano, el que nos sostenga. Hermano, Él debe ser la tierra, hermano, la cual usted se arraigue. Por eso dice la Biblia, edificados y sobrearraigados en Él. Entonces ahí Pablo está comparando a Cristo en ese pasaje de Colosenses con una tierra. Y Cristo no es una tierra mala, Cristo es una buena tierra. Dale una ofrenda de palmas al Señor, amén. Ahí usted va a estar seguro, hermano amado. Ahí usted va a ser fértil. Ahí no hay falla. Usted va a dar fruto porque Cristo no es tierra árida. Cristo no es un sequedal. Cristo no es un desierto. Cristo es una tierra que fluye leche y miel. ¿Cuántos dicen amén? Es una buena tierra. Es una tierra ancha y buena. Pero, hermano, usted tiene que sobreedificarse y arraigarse. ¿En quién? En esa tierra que es Cristo Jesús. Él es tu fundamento. Él es tu cimiento. Ahí van a venir tormentas y no te van a poder afectar, no te van a dañar, porque la base te va a sostener. El fundamento te va a mantener, hermano amado, gloria al Señor, estable. Aunque vengan las tormentas, aunque vengan los engaños, aunque venga lo que venga, usted, hermano amado, va a estar seguro, porque la base, el fundamento te va a mantener firme. El fundamento te va a mantener estable. El fundamento te va a mantener seguro. Entonces, hermano amado, entonces ya vimos que ese fundamento es Cristo. Pero también, mire, Cristo debe ser nuestra enseñanza. Por eso, ahí en Efesios capítulo 2, versículo 20, dice, edifíquense sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Y cuál es este fundamento? Bueno, aquí está hablando de Cristo también, pero está hablando de Cristo en otro aspecto. Está hablando de Cristo como nuestra doctrina, como nuestra enseñanza. Entonces, hermano, tenemos que edificarnos sobre la persona de Cristo. Es decir, usted no ha sido solo llamado a conocer acerca de Cristo, a tener información de Cristo. Porque mire, a lo mejor usted puede ser un cristólogo, ¿va?
una persona que conozca cuándo nació Cristo y bajo qué circunstancias y su relación con la historia. Y podemos ser, hermano amado, teólogos o cristólogos en ese sentido, en el sentido de la información, de tener todos los datos históricos, todos los datos, hermano amado, en la historia de su persona. Pero mire, hermano amado, usted no solo ha sido llamado a tener información acerca de, sino que ha sido llamado a conocerlo, a experimentarlo como persona, a que él, hermano amado, sea una experiencia en ti, a que usted lo conozca, hermano, en esa comunión, en esa relación, en esa unión con él. Entonces, hermano amado, pero también, hermano, Cristo debe ser nuestra enseñanza. Entonces, Él es una persona viva, es una persona maravillosa, es una persona, hermano, poderosa, que quiere hacerse uno con nosotros, pero también Él quiere ser nuestra enseñanza. Él quiere ser el fundamento en el sentido de que Él es nuestra doctrina, de Él hablamos, de Él, hermano amado, Él es nuestro hablar, Él es nuestro enseñar, Él es nuestro predicar. ¿Cuántos dicen amén? Cuando usted le habla a las personas, usted no les va a hablar de usted no les va a hablar de lo que usted es o de lo que usted ha logrado. Usted les va a compartir acerca de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Les va a predicar de Cristo, les va a hablar de la obra maravillosa de Cristo, les va a hablar de la obra salvadora de Cristo, les va a hablar del Señor. Entonces, Él es una persona, pero también es nuestra enseñanza, nuestra doctrina. ¿Cuántos dicen amén? En ese sentido, es lo que dice Pablo: edifíquense sobre esa doctrina, edifíquense sobre esa enseñanza. Por eso Hebreos capítulo 6 versículo 1 dice: dejando ya los primeros rudimentos de la doctrina de Cristo. Cristo es el principio de la doctrina, hermano. Él es nuestra enseñanza. Nosotros enseñamos cómo es Él, cómo era su carácter, cómo era su naturaleza, de dónde Él vino, hermano amado. De todo lo que en cuanto Él es, lo enseñamos. Debemos de enseñarlo. Ese debe ser nuestra enseñanza y nuestro hablar. Pero también, hermano amado, tenemos otro aspecto de Cristo, que Cristo es, hermano amado, un Cristo colectivo. Es decir, nosotros somos el cuerpo de ¿quién? De Cristo. Entonces, mire, en ese sentido, esto es un misterio. Usted es Cristo, pero usted es un Cristo colectivo. Es el cuerpo de Cristo. Cada uno formamos parte del Señor. Somos miembros de su cuerpo. Fíjese qué tremendo. ¿Qué misterio es ese, hermano? Porque usted es miembro de Cristo y usted es Cristo mismo, pero, hermano, en otra forma. Es un Cristo colectivo, es un Cristo compuesto por muchos miembros, por muchas personas. Entonces, hermano amado, por eso dice que a cada uno se nos ha dado una medida de fe. Cada uno tenemos un pedacito de la obra de Dios. Cada uno, de acuerdo a la entrega, de acuerdo a su disposición, esa obra de Dios va creciendo. Pero mire, cada uno, aunque, hermano amado, usted diga: es que yo apenas estoy comenzando. Bueno, pues usted ya tiene un pedacito de la obra de Dios. Usted ya tiene una medida de fe que el Señor le ha dado. Esa medida de fe, cuídela. Y esa medida de fe, hermano, hay que aumentarla, hay que crecer. Por eso los apóstoles le dijeron al Señor: Señor, aumentanos, agigántanos, que crezca nuestra fe. ¿Cuántos quieren que crezca esa fe, hermano amado? Entonces, hermano amado, dice la palabra, por eso es que la iglesia también, mire, ahí en 1 de Timoteo 3:15, perdón, dice: por tanto, dice, para que si tardo, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios, columna, dice que es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Entonces, la iglesia es un fundamento de la verdad porque Cristo está dentro de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Entonces, cuando Cristo está dentro de la iglesia se vuelve también un fundamento, se vuelve un cimiento. Entonces, ya vimos que el fundamento son tres cosas y las tres cosas son Cristo. Fundamento es Cristo, fundamento es doctrina y fundamento es la iglesia que tiene a Cristo, la iglesia que contiene a Cristo. La iglesia que, hermano amado, ha dejado entrar a Cristo, y Cristo se vuelve el contenido, se vuelve la sustancia de usted. Entonces, hermano amado, lo que me debe contener a mí, lo que yo debo traer aquí, por ejemplo, a veces uno escucha esta expresión en el mundo. Usted ha escuchado esta expresión en el trabajo o en la calle. Es una expresión coloquial, un poquito burda, pero dice: este no trae nada en el morral, ¿verdad? ¿Para qué se usa esa expresión, hermano? ¿Para decir que este no sabe nada
o que este no tiene capacidad. Entonces, hermano amado, qué tremendo es que hay cristianos que no traen nada en el morral, ¿va? O sea, en el morral espiritual me refiero, ¿va? Que no traen nada. Es decir, cuando tú quieres ver cuál es su contenido, hermano amado, ahí pues ahí no tiene nada, no trae nada. ¿Por qué? Porque Cristo no es su contenido. Entonces, mire, hermano amado, ese es un problema grave, hermano amado, en la iglesia actual. Ese es un problema grave que usted tiene que saber, hermano amado, que estamos llegando al tiempo donde la iglesia, hermano, se ha vuelto un cascarón vacío, donde la iglesia está lleno de parafernalia, está lleno de estructuras, está llena de programas, y eso, hermano, tal parece que eso es su contenido. Pero cuando vengan los problemas reales, cuando vengan las circunstancias difíciles, cuando venga el enemigo y se levante, porque mire, el enemigo se va a levantar, hermano, en ciertos momentos se va a levantar. Por eso dice la palabra que va a haber días malos. Yo no se los deseo y yo tampoco los deseo para mí, pero hermano, yo creo, hermano amado, por la palabra. La Biblia dice que van a venir días malos. Van a venir días malos, hermano. Entonces va a haber días malos. La vida tiene su cuota de días malos, aunque no diga amén, porque usted es bien abusado. Pero hermano amado, va a haber días malos. Mire, yo no se los estoy profetizando. Yo no deseo que usted tenga días malos. Es más, la Biblia dice que Dios quiere que tus días sean prolongados y que tus días buenos sean cada vez mayores. Hermano, Dios quiere que usted tenga días buenos, pero definitivamente va a haber días malos también. Pero mire, cuando venga el día malo, ahí se va a probar si usted tiene fundamento o no tiene fundamento. Ahí es donde se va a probar si usted tiene sustancia o no tiene sustancia. Entonces, hermano amado, si usted tiene sustancia, si usted se puso sobre Cristo, se edificó sobre el Señor, se está llenando de Él, se está llenando de Él, se está llenando de la palabra cada día, hermano amado, porque esto, hermano amado, debe ser una práctica. En la iglesia, hermano, venimos a ser adiestrados, en la iglesia venimos a ser instruidos, pero aquí no es donde vivimos la vida cristiana. Aquí usted solamente viene a recibir una instrucción, aquí solamente usted viene a recibir una enseñanza, pero donde usted tiene que vivir a Cristo no es aquí, más que aquí, hermano. Usted tiene que vivirlo, ¿dónde? En la casa, en el trabajo, en la calle. Ahí es donde es, hermano, la verdadera expresión de la vida cristiana. Donde con su familia, con sus hijos, con su esposa, con los compañeros de trabajo, hermano, en la calle. Ahí es donde expresamos. Ahí es donde tenemos que manifestar al Señor. Pero mire, aquí es donde venimos a ser instruidos. Aquí es donde viene el Señor y nos habla con la palabra y nos enseña cómo vivir al Señor. Hermano, el cómo y el qué hacer. Aquí el Señor viene a enseñárnoslo. El qué y el cómo. ¿Va? Entonces, hermano amado, pero allá afuera es donde usted tiene que aplicar lo que Dios le instruyó aquí. Entonces, hay personas que han reducido el evangelio solamente al momento del culto, solamente al momento de la iglesia. Y dicen, yo soy cristiano, pero son cristianos en la iglesia. Pero ¿qué tal en la casa? ¿Qué tal en la calle? ¿Qué tal en la escuela? ¿Qué tal, amado hermano, en el trabajo? Entonces, hermano amado, Dios no quiere eso. Dios quiere que aquí usted reciba, pero para que usted vaya a expresarlo allá donde usted desarrolla su vida. Porque aquí solamente estamos 2 horas, o 1 hora, o 3 horas. Pero ¿dónde pasamos la mayor parte del día? En nuestra casa, en el trabajo. Ahí es donde usted tiene que expresar. Ahí es donde usted tiene que evidenciar. Ahí es donde se tiene que dar el fruto, hermano, de lo que usted está recibiendo aquí, de la sustancia que usted está llenándose. Hermano amado, es donde se tiene que evidenciar allá afuera. Entonces, hermano amado, dice la palabra del Señor entonces que Dios quiere que nosotros seamos como iglesia la columna y el fundamento de la verdad. El fundamento. Pero ahora, mire, hermano amado, dice que el fundamento de Dios está firme. Y dice, y tiene este sello. Tiene, hermano amado, una evidencia, tiene una, digamos, una manifestación. Tiene algo que lo caracteriza. Ese fundamento, hermano amado, tiene una característica, tiene algo que lo manifiesta, tiene algo que lo externaliza, hermano. Y eso que lo externaliza es, dice la palabra, conoce el Señor a los que son suyos. Mire, este sello tiene 2 lados, tiene 2 caras, tiene 2 aspectos. Número 1, tiene un aspecto que tiene que ver con Dios. Muchas gracias, hermano. Que tiene que ver con Dios. Porque Dios, es el que conoce a los que son de Él. Ahora, yo quiero llevarlo a este punto, hermano. Porque dice la palabra que Dios conoce a los que son suyos. Ahora, mire, vaya conmigo al Salmo 14, versículo número 2. Dice la palabra, mire, Dios conoce
a los que son suyos. Dice la palabra en el Salmo capítulo 14, versículo 2. Jehová miró desde los cielos. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si hay algún entendido. Muchas gracias, hermano. Para ver si hay algún entendido que busque a Dios. Entonces, Dios mira desde los cielos. Dios, hermano amado, mire, Él examina a los hijos de los hombres y Él mira a ver si hay alguien que dice la Biblia que es entendido y que empieza a buscar a Dios. Él mira tu vida, Él mira tu andar y dice, este quiere buscarme, este está orando, este está buscándome. Y Dios fija sus ojos en él. Dios lo atiende, Dios lo empieza a observar. Dios empieza a centrar su atención en esa persona. Entonces dice aquí la palabra que Jehová mira. ¿Cuántos saben que Dios mira todas las cosas, hermano? Si Él mira en ti deseo de acercarse a Él, Dios se va a acercar a ti. Si Dios mira en ti ese anhelo de buscarlo, Dios, hermano, se va a hacer presente en tu vida. Mire, usted se acuerda del eunuco etíope. Fíjese, era un hombre que venía desde África. Etiopía está en el continente africano. Y él vino desde Etiopía hasta Jerusalén. Era un viaje en aquel tiempo, hermano amado, muy largo. Era un viaje costosísimo. Era un viaje, hermano amado, muy, digamos, muy peligroso también. Y largo también. Costoso porque no había aviones, no había vehículos, era todo en animales de carga, si acaso en camellos, en caballos, era lo que había, era el medio de transporte que había. Pero ese hombre vino desde Etiopía a adorar a un Dios que no conocía Jerusalén. Fíjate, y dice la palabra que llegó a Jerusalén y en vez digamos, de hallar algo que lo llevara a conocer a Dios, ¿sabe solo que halló? Halló pura religiosidad, halló puro fariseísmo, halló, hermano amado, puro legalismo. Y ya volvía, hermano amado, a Etiopía, pero como Dios ve todo, como este versículo, mire, es un principio, dice que Dios mira y Él ve los corazones de los hombres y busca ver si hay uno entendido. Él vio el corazón de este hombre, Él vio el corazón de este etíope, hermano amado, y dijo, mira, este hombre vino de tan lejos a adorarme y no me conoce. Este hombre vino de tan lejos a darme adoración y no me conoce. Me le voy a ir a presentar. Algo tiene este hombre que viene hasta acá a buscarme, entonces me le voy a ir a manifestar. Y le envió, ¿sabe a quién? A Felipe, gloria a Dios, el evangelista, para que le hablara del Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Den una ofrenda de palmas al Señor. Amén, amén, hermano amado. ¿Quién vive? Entonces, mire, hermano amado, usted vea cómo es el proceder de Dios. Que cuando Él mira que alguien realmente quiere buscar a Dios, Dios va y le manda un Felipe. Dios va y le manda un Pedro. Usted ve que Cornelio, hermano amado, mire, dice que Dios mira a ver si hay un entendido que busca a Dios. Y ahí había un hombre llamado Cornelio, que era un gentil, que era un romano, pero que empezó en su corazón a una efervescencia por conocer a Dios. Y empezó a decir, Señor, yo quiero conocerte y yo quiero buscarte. Y por ahí yo creo que empezó a preguntar, a ver, ¿cómo le hago para acercarme al Dios al Dios verdadero, al Dios de Israel? A lo mejor alguien le ha dicho, ese Dios que tú estás buscando le gusta que oren. Y él empezó a orar, sin conocer a Dios, comenzó a orar, hermano. Y dice que oraba a Dios siempre. Y por ahí otro le dijo, ese Dios que tú quieres encontrar, le gusta que den limosnas. Y el hombre se puso a dar limosnas. Entonces, mire, ya tenía ahí dos cosas. Y empezó a hacer lo que él de alguna manera había oído. Lo comenzó a hacer, empezó a orar y empezó a dar limosnas. Pero mire, entonces, hermano, este hombre como oraba siempre y estaba insistiendo y estaba, hermano, no quitaba el dedo del renglón de conocer al Dios verdadero. Mire, hermano amado, dice que un día un ángel vino de parte de Dios y le dijo, varón Cornelio, tus oraciones y tus limosnas han llegado a la memoria de Dios. Por tanto, ve a Jope y tráete a Pedro, porque él te va a decir lo que es concerniente al Dios que tú quieres conocer. Dale una ofrenda de palmas al Señor. Amén, amén, hermano amado, gloria a Dios. ¿Quién vive? Entonces usted se da cuenta que el Señor, hermano amado, conoce a los que son suyos, dice. Conoce. Él conoce todas las cosas. Por eso, mire, ahí más adelante, ahí en Juan capítulo 10, versículo 14 dice, yo soy el buen pastor y conozco, ¿a quién? A mis ovejas. Él conoce a sus ovejas.
Él sabe quién es oveja y quién es cabrito. Él sabe quién es trigo y quién es cizaña. Él sabe, hermano amado, quién somos realmente. Dice, yo soy el buen pastor y yo conozco a mis ovejas. Él conoce, hermano amado, conoce tu vida. Él conoce tu caminar. Él conoce tu testimonio. Él conoce tus pensamientos. Él conoce, hermano, tu andar. Él conoce quién es usted ahí en su alma. A veces, mire, hay gente que ha dicho que uno puede llegar a hacer tres cosas. Uno es, hermano, lo que la gente, a veces hay gente que se va con lo que la gente dice de uno. Y a veces hay gente que tiene un concepto de ti y ese es el concepto que la gente conoce, lo que la gente dice de ti. Y hay otra cosa, hay otra, digamos, otro aspecto, que es lo que usted aparenta ser. Pero también está lo que usted verdaderamente es. Entonces, está lo que la gente dice de usted. Está lo que usted aparenta ser, pero está también lo que usted verdaderamente es. Entonces, Dios, hermano amado, dice que Él no mira como mira a los hombres. Él mira el corazón. Él conoce el corazón que está dentro de ti. Él sabe. Entonces, por eso dice aquí la palabra, hermano amado, que Él conoce las ovejas. Dice Juan 10:3. Dice que al pastor abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas dice, llama por su nombre y las saca. Entonces el Señor conoce sus ovejas y dice que a sus ovejas llama por su nombre. Entonces, hermano amado, Él conoce tu nombre también. Él sabe dónde vives. Él sabe, hermano amado, mire, Él conoce hasta cuántos cabellos tenemos en nuestra cabeza. ¿Usted sabe cuántos cabellos tiene en su cabeza, hermano? ¿Verdad que no? Pues mire, Dios sí conoce. ¿Cuántos cabellos tienes tú en la cabeza? Dice que nuestros cabellos están contados, hermano. Imagínese. O sea, esto nos habla de cuánto nos conoce Dios. Dios te conoce mejor que tú mismo. Él sabe hasta cuántos cabellos tienes en tu cabeza. Él conoce todas las cosas. ¿Cómo Él no te va a conocer si Él te hizo, si Él te creó, si Él te formó en el vientre de tu madre? Le da una ofrenda de palmas al Señor. Él te conoce, hermano. Él sabe quién eres tú. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Entonces, hermano amado, Él sabe dónde vives. Él sabe cómo vives. Él sabe todo de ti, los detalles de tu vida Él los conoce. Por eso dice aquí la palabra que a todos llama por sus nombres. Y dice, mire, dice ahí más abajo, dice la palabra, perdón, ahí en 1 Corintios 8:3. Dice que si alguno ama a Dios, dice que es conocido por Él. O sea, si usted ama a Dios, si usted busca a Dios y ama a Dios, dice que Dios te conoce. Dios te conoce. Dice en Gálatas capítulo 4 versículo 9. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios. Entonces mire, dice que ahora conocemos a Dios, pero dice Pablo, aclara Pablo, más bien siendo conocidos por Dios. Entonces estamos llegando a la realidad, a la verdad, estamos afirmando la verdad de que Dios nos conoce. Como conocía a Daniel. Usted se recuerda que a Daniel, mire, me impacta mucho, hermano, que cuando él oró a Dios por revelación, vino un ángel del cielo y le dijo, Daniel, muy amado, varón muy amado, tú eres muy amado. Pero ¿sabe qué le está diciendo el ángel? Le está diciendo, tú eres muy conocido allá arriba en el cielo. Y aparte de ser conocido, tú eres muy amado allá arriba. Te aman mucho allá arriba. Entonces, hermano, yo quiero trasladarle esas palabras a usted. Porque Dios te conoce a ti y tú eres amado allá arriba. ¿Cuántos dicen amén, hermano amado? Tú eres amado. ¿Y por qué le puedo asegurar que usted es amado? Porque el Señor vino a morir por ti. Porque el Señor derramó su sangre por ti. Por eso podemos asegurar que el Señor nos ama. ¿Cuántos dicen amén? A ver, ayúdeme a predicar. Dígale a su hermano que tiene a su lado, hermano, Cristo te ama. Hermano, Dios te ama. Dios te ama. Tú eres amado por Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Tú eres amado. Tú eres amado. Entonces, hermano amado, mire cómo Dios nos conoce. Usted se acuerda que cuando Dios le habló a Zaqueo, fíjese que en Lucas capítulo número, hermano, 19, versículo 5 nos habla la historia de Zaqueo. Y dice la palabra que el Señor iba a pasar, hermano amado, por Jericó, hermano amado, y dice la Biblia que ahí había un chaparrito, que era Zaqueo.
Y este hombre, hermano, que era un hombre publicano, jefe de publicanos, él quería conocer a Jesús y él dejó sus ocupaciones, dijo, yo voy a conocer al Señor. Pero dice que ahí cuando llegó a donde iba a pasar el Señor había mucha gente. Entonces usted conoce la historia, aquel hombre tenía un sincero deseo de conocer a Cristo, algo le llamaba la atención del Señor y dijo, yo lo voy a conocer y no me importa esta gente, yo voy a buscar la manera de cómo verlo. Y vio un árbol sicómoro y se subió ahí, hermano. Y dice la palabra que ahí estaba trepado, en el árbol. Yo quiero que usted imagine la escena, hermano, curiosa, chusca, porque imagínese un hombre importante trepado en un árbol, trepado, hermano amado, allá arriba, hermano, queriendo conocer a Cristo. Y entonces dice que el Señor pasó exactamente por ahí, hermano. Y cuando llegó al árbol, hermano, mire, me impacta esto, porque cuando llegó al árbol, hermano, dice que él ahí se detuvo y volteó hacia arriba. ¿Y sabe cómo le dijo? No le dijo, tú, varón que estás arriba, tú, jardinero, o saber, lo hubiera podido uno confundir con cualquier otra persona. Pero, hermano amado, ¿sabe cómo le dijo? Zaqueo. Zaqueo. Y a lo mejor alguien podrá decir, es que alguien le dijo, Señor, el que está arriba es Zaqueo. Pero ¿usted cree que el Señor tenga necesidad de que alguien le diga? ¿Usted cree que el Señor tiene necesidad de preguntar o que alguien le esté afirmando quién es? No, hermano, el Señor lo conocía. Le habló por su nombre. Zaqueo, desciende de ahí a prisa, porque hoy es necesario que more yo en tu casa. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, el Señor conoce tu nombre. ¿Cuántos dicen amén? El Señor sabe cómo te llamas. El Señor sabe si tienes casa o no tienes casa. El Señor conoce todo de ti. Entonces, por eso dice aquí la palabra que, mire, a Daniel lo conocían, a Zaqueo lo conocían. Usted ve que Pablo dijo estas palabras en 2 Corintios 6:9. Dijo, como desconocidos, pero bien conocidos. Fíjese, Pablo dijo, uno está como un desconocido aquí, pero en realidad tú eres bien conocido. Mire, allá en el cielo hay un retrato tuyo. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Allá en el cielo, hermano, te tienen fotografiado y dicen, mire, cuídenme, lo dice el Señor a los ángeles, cuídenlo porque este es mi hijo. ¿Cuántos dicen amén? Protéjanlo, denle favor, denle misericordia, ministrenle, porque este es de mí, este me pertenece a mí, este es mi hijo. Denle una ofrenda de palmas al Señor, amén, hermano amado, este es mi hijo, amén. Entonces, hermano, usted es conocido allá. Por eso dice la palabra, como desconocidos, pero bien conocidos. Pero también dijo un hermano, también, mire, yo creo, y mire, podemos también asegurarlo porque la Biblia nos da luz de eso, que en el infierno también tiene una foto tuya. Te conocen ahí abajo. Por eso a Pablo, ¿se acuerda cuando cuando aquellos hijos de Seba, el libro de los Hechos habla de 7 hijos de un sacerdote llamado Esceva, que ellos oían cómo Pablo reprendía a los demonios y cómo los chamucos se iban en el nombre de Jesús. Entonces ellos quisieron imitar, ellos quisieron arremedar lo que Pablo hacía y se fueron con un endemoniado y dijeron, bueno, si Pablo lo hace, nosotros también lo vamos a hacer. Y fueron con el endemoniado y le dijeron, te reprendemos en el nombre de Jesús, del que predica Pablo. ¿Y qué les dijo el demonio? Dijo, yo sé quién es Jesús y yo conozco a Pablo. Entonces quiere decir que el diablo conoce si tú eres verdadero o no eres verdadero. El diablo conoce también tu vida. Entonces dijo alguien, que el diablo conoce tu nombre, pero no te va a hablar por tu nombre, te va a hablar por tus errores. Entonces el diablo siempre cuando habla a alguien no le habla por su nombre, le habla por sus errores, por sus pecados, porque el enemigo es el acusador de nuestras almas. Entonces, hermano amado, pero para eso tenemos una salvaguarda, que nosotros, hermano, en Cristo hemos sido justificados, y el que te pudo condenar, no te condena. El diablo, hermano amado, que el Señor lo reprenda, no tiene la autoridad de condenarte. El único que tiene la autoridad de condenarte es Dios, y Dios, que tiene la autoridad de condenarte, no te condenó, sino te justifica a través de creer en Jesucristo. Dale una ofrenda de palmas al Señor. Él, hermano, te justifica, amén. Amén, hermano amado. Pero esto no se lo digo para que usted, como una patente corta, porque usted va a pecar. No, esto se lo digo para que usted sepa que usted está protegido por la misericordia de Dios, que usted tiene un refugio, que usted tiene un amparo en la misericordia de Dios, que usted tiene un amparo en el sacrificio perfecto de Cristo. Entonces, mire, el Dios conocía a Zaqueo, conocía, hermano amado, a Cornelio, conocía a Pablo,
conocía, por ejemplo, a Natanael. ¿Usted se acuerda que Natanael, aquel apóstol, hermano amado, que cuando el Señor lo halló, primero halló a Felipe, un hermano de Pedro, y le dijo Felipe a Natanael: oye, Natanael, hemos hallado al que es el Cristo. Y entonces Natanael dijo: ¿quién es? Y mire, Felipe, hermano, tenía muy poquita teología, porque él dijo: hemos hallado a Jesús de Nazaret, hijo de José. Mire, Felipe andaba con Jesús y no conocía a Jesús, hermano. Mire qué tremendo. Mire, Jesús le dijo dos cosas inexactas de Jesús. Le dijo, número uno, que Jesús era de Nazaret. Dígame, ¿Jesús era de Nazaret? ¿De dónde era Jesús? De Belén. ¿Y Jesús era hijo de José? No, él era hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Entonces, pero aquel hombre ahí estaba, hermano amado, apenas empezando. Entonces le dijo: mira, es Jesús de Nazaret, hijo de José. Y entonces, como le predicó de alguna manera erradamente el evangelio, aquel hombre dijo: de Nazaret, hijo de Nazaret, yo no conozco gente buena. O sea, como que la gente ya era mala, hermano. Como que la gente ahí no era buena gente. Entonces él dijo: yo de Nazaret yo tengo puras malas referencias. Es como decir aquí no sé, la Independencia, ¿va? O no sé, la Vicente Guerrero, ¿va? Bueno, yo crecí en la Vicente Guerrero, ¿va? Pero, hermano amado, pero el asunto es de que, hermano amado, no tenían buenas referencias de ese lugar. Pero entonces dijo, se le acabó la predicación a Felipe. Le dijo: pues ven y mira, ven y conócelo, ven y tú de alguna manera experimenta. Y entonces, hermano amado, dice que Natanael vino, y cuando el Señor lo vio, le dijo: este es un verdadero israelita, en el cual no hay engaño. Y dice que Natanael se sorprendió y dijo: Señor, ¿de dónde me conoces? ¿Cómo me conoces? Si es la primera vez que te veo. Y dijo: antes, cuando tú estabas sentado bajo la higuera, yo te vi. Y cuando le dijo eso, hermano, dice que él se hincó y dijo: Señor, tú eres el Cristo, el Dios de Israel. Y entonces el Señor le sorprendió la respuesta de fe a Natanael, porque dijo: porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Si es así, mayores cosas que estas vas a ver. ¿Por qué? Porque estás creyendo por la palabra. Dale una ofrenda de palmas al Señor. No estás necesitando un milagro, no estás necesitando una resurrección, estás creyendo por la palabra. Entonces Dios quiere que nosotros creamos. ¿Por qué, hermano? Por la palabra. Por la palabra. Entonces, mire, Dios te conoce. Dios conoce nuestra vida. Entonces, esa es la realidad que queremos afirmar. Dios nos conoce. Por eso dice que el sello de Dios tiene dos aspectos. Número uno, conoce al Señor, a los que son suyos. Entonces, mire, el ser conocido de Dios tiene una bendición bien tremenda. Porque mire, el Salmo capítulo número 1, versículo número 6 dice: porque Jehová conoce el camino ¿de quién? De los justos. Entonces, ese conocer del Salmo capítulo 1, versículo 6, ¿sabe qué significa? Porque Jehová atiende, está atento, está a la expectativa, está, hermano amado, ahí atento hacia ellos para extenderles su favor, para extenderles su misericordia, para ayudarlos. Eso es lo que significa conocer en este pasaje. Es decir, el Señor está a la expectativa, está atento, como un padre está atento a su hijo para ayudarlo, para apoyarlo, para sostenerlo. Así Dios dice que Él conoce el camino de los justos. Entonces, hermano amado, es decir, usted, hermano, sobre usted, si es justo, si conoce a Cristo, si es hijo de Dios, sobre usted está el favor de Dios, sobre usted está el cuidado de Dios. Usted no tiene que estar mortificado, usted no tiene que estar preocupado. Dios está en el control de todo, porque Él te conoce, porque tú eres su hijo, Él es tu padre. Él no te va a dejar, Él no te va a desamparar, Él no te va a llevar a pruebas que sean innecesarias. Él te va a meter solamente a las pruebas que son necesarias para tu perfeccionamiento. Dale una ofrenda de palmas al Señor. Amén, hermano amado. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Entonces, hermano amado, dice que Jehová conoce. Dios extiende su favor hacia los justos. Dios extiende su favor hacia aquellos que son rectos. Pero mire, también ahí en el libro de Nahum, capítulo número 1, versículo 7, dice: Jehová es bueno y fortalece en el día de la angustia, y conoce a los que en Él confían. Entonces dijimos que, hermano amado, el ser conocidos de Dios nos extiende favor, nos extiende misericordia. Pero también el ser conocidos por Dios nos da, hermano, fortaleza en medio de los problemas.
cuando vengan problemas, como Dios te conoce, Él no te va a dejar. Él no te va a desamparar. Hermano amado, qué bendición ser conocido de Dios. Qué bendición. Dice ahí en Jeremías 32:19, grande, Dios es grande en consejo y magnífico en hechos, porque tus ojos están abiertos sobre todos los caminos de los hijos de los hombres, para dar a cada uno según sus caminos y según el fruto de sus obras. Entonces, como tú eres conocido de Dios, Dios extiende su favor, Dios extiende su bondad, y Dios en los momentos difíciles no te va a dejar, no te va a desamparar. Si tú eres conocido de Dios, Él nunca te va a dejar, hermano. Él nunca te va a desamparar. Él no te va a fallar. Él no te va a fallar. Mire, yo lo he experimentado, hermano. Yo lo he vivido. Mire, yo le puedo hablar muchos testimonios, hermano. Yo recuerdo una vez que íbamos a predicar ahí a Chiapas. Y yo recuerdo, hermano amado, que íbamos en una camioneta y ahí en Osulluama, Veracruz, hermano, se nos descompuso. Y entonces el hermano que iba manejando era mecánico y ahí le inteligió ahí algo, hermano, y la echó a andar y empezamos a caminar la camioneta. Salimos ahí como a mediodía o después de mediodía y total, ya iba anocheciendo. Cuando íbamos llegando a Tuxpan, hermano, hay unas curvas antes de llegar a Tuxpan, Veracruz, y ahí se mató la camioneta, volvió a descomponerse. Y entonces quedamos a la salida de una curva, hermano, estaba una curva así muy pronunciada, y nosotros quedamos exactamente a la salida de la curva. Y entonces ya ahí se nos oscureció de plano, hermano, y yo me tuve que ir con otro pastor a abanderar la camioneta porque estábamos en una posición bien peligrosa. O sea, como era curva, no nos miraban los que venían dando vuelta, y si no abanderamos, pues nos iban a llevar, y pasaban trailers y autobuses, y estábamos bien peligrosos, en una posición bien peligrosa. Y entonces estamos abanderando y orando a Dios, pidiéndole a Dios que nos ayudara, porque pues todavía faltaba un tramito para llegar a Tuxpan. Y de repente pasó una camioneta, hermano, y se detuvo y dijo, nos vio y dijo, ¿saben qué? Aquí está bien peligroso. Cualquier un autobús que venga bien fuerte o trailer se los va a llevar. Entonces, miren, yo traigo un mecate ahí, amarren la camioneta y yo los voy a remolcar hasta Tuxpan. Y mire, es de cuenta que hizo lo que él iba, lo que nos dijo, amarró la camioneta y nos llevó hasta Tuxpan. Llegamos a Tuxpan, hermano, en la noche ya. Había un negocio de perfiles de acero y al lado había un baldío, ya en la entrada de Tuxpan. Y me acuerdo que ahí fuimos primero a una iglesia y no nos recibieron. Y entonces nos dijo, ¿dónde los dejo? Dijo el hombre. Le digo, pues déjenos aquí en un terreno donde podamos estacionarnos. Y nos estacionó ahí, hermano, en ese terreno baldío. Ahí nos quedamos, ahí pasamos la noche. Y en la mañana abrieron el negocio al lado. Y yo recuerdo que las hermanas iban, la esposa del que iba manejando, y otro pastor con su esposa, y otro pastor con su esposa. Y las hermanas dijeron, vamos a ir aquí al negocio a pedir chance para ir al baño. Y fueron al negocio y les dieron oportunidad de ir al baño. Llegaron y dijo, oigan, la persona dueña del negocio les habla, dice que vayamos. Y ya vamos nosotros. Y el hombre estaba con su esposa, el dueño del negocio vivía atrás, el negocio estaba adelante y su casa estaba atrás, era un terreno grande. Y entonces, hermano, dijo, ¿ustedes son los que llegaron anoche? Dijo, sí, nosotros llegamos. ¿De dónde vienen? De Monterrey. ¿Y a dónde van? A Chiapas. Vamos a ir a predicar la palabra, somos cristianos, somos pastores. Y dijo, miren, qué bueno que llegaron aquí. Desde ayer le dijo la señora al señor, desde ayer yo le dije a mi esposo que veía unas personas que como que no eran de aquí, y quisimos, o sea, yo le dije que fuéramos a ver qué necesitaban, pero nos dio pena. Pero mire, qué bueno que llegaron aquí, vénganse. Nos pasó adelante, hermano, nos pasó ahí atrás, perdón, ahí tenía un patio muy grande. Y el hombre, hermano, sentó y dijo, ¿ya comieron? No, no hemos comido, vamos a comer. Y sacó un disco, hermano, ahí nos hizo pescado, nos hizo una ensalada, dijo, báñense, nos dio oportunidad de bañarnos, hermano. Oiga, total, platicando, mandó un chofer que tenía, dijo, oye, ¿qué es lo que le falla a la camioneta? Es la bomba de gasolina. Le dijo un chofer que tenía, ve, lleva a este hombre a la bomba, que la compren, dígale que la ponga a mi cuenta. Hermano, total, el hombre se portó de una manera tan extraordinariamente, hermano amado, que nos quedamos sorprendidos, comimos y al final dijimos, vamos a hacer una oración por ustedes, oramos por él, hermano, y dijo, si quieren venir de regreso, aquí tienen su casa, aquí tengo cuartos, se pueden quedar, hermano. Entonces vimos ahí la mano de Dios de una manera tan extraordinaria, tocando corazones, hermano, abriendo puertas, hermano. Por eso es que yo le puedo decir, mire, como ese testimonio, tenemos un montón de testimonios de situaciones que nos quedamos en la carretera y Dios de la nada sacaba gente para ayudarnos,
ayudarnos, para auxiliarnos, porque dice la Biblia que Dios conoce a los que son suyos. Dale una ofrenda de palmas al Señor, hermano amado. Buscamos, clamamos a Dios en la angustia y Dios nos conoce, hermano. Pero usted, hermano amado, tiene que ver esta realidad. Entonces, hermano, estamos afirmando esta realidad. Dios conoce a los que son suyos. Pero yo quiero ahora, hermano amado, centrarme en esta parte. Los que son suyos. Entonces, hermano amado, yo quiero llevarlo a este pensamiento de que usted tiene que estar bien seguro, porque ya hemos visto los beneficios de ser conocidos de Dios. Ya hemos visto que Dios conoce a los que son de Él. Ya hemos visto que Dios extiende su favor a los que son suyos. Dios, hermano, está con ellos en la angustia. Dios ha prometido, hermano amado, nunca dejarlos, nunca desampararlos, nunca fallarles. Dios ha prometido estar con ellos. Nosotros, hermano amado, que hemos conocido a Cristo, lo hemos experimentado, lo hemos vivido, hemos experimentado su favor, su misericordia, su cuidado, hermano. Hemos visto milagros, hermano, de una manera extraordinaria. Hemos visto multiplicaciones de comida, hemos visto sanidades, hemos visto milagros, hermano, poderosos. Mire, yo creo que cada uno de nosotros, los que conocemos a Dios, sabemos de las maravillas y de los milagros que Dios ha hecho. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Podemos, hermano, decirle un montón de testimonios de cosas grandes y maravillosas que Dios ha hecho con nosotros. ¿Cuántos dicen amén, hermano amado? Entonces, hermano, la Biblia lo dice que conoce el Señor los que son suyos. Y dice la Biblia que Dios es bueno en la angustia y conoce los que en Él confían. Conoce, hermano, cuando alguien confía en Dios, Dios ahí va a estar. Dios no le va a fallar. Dios aún en el último momento va a extender su favor y te va a ayudar, hermano amado. Mire, le doy otro testimonio. Yo me acuerdo que un día, hermano, yo iba a predicar a Saltillo. Teníamos una obra allá. Y yo me acuerdo que yo iba enfermo, hermano. Llegamos a Saltillo, hermano, a predicar ahí al rancho. Y yo tenía que caminar 5 kilómetros para llegar al rancho. Predicaba y luego me tenía que regresar 5 kilómetros. Y me acuerdo, hermano amado, que bueno, dije, ando un poquito agripado, pero así vamos. Y total, fui, hermano, prediqué y me sentí un poquito mal, con cuerpo cortado, me sentía como algo caliente, pero Dios nos auxilió ahí a predicar. Predicamos, nos regresamos, hermano, a la carretera. Y recuerdo que yo iba llegando a la carretera, hermano, y el autobús que nos regresaba a Saltillo iba pasando apenas, hermano. Y lo vi y dije, ya se me pasó el autobús. Y para que pase otro va a estar bien difícil. Entonces, detrás de mí viene una pareja y llegamos a lo que era la parada del camión. Y entonces, hermano, ahí me quedé parado y dije, viene la pareja atrás de mí y me dice, ya pasó el autobús. Dijo, sí. Dije, y ahora pues para que pase otro va a estar difícil. Ya está el día oscureciendo. Y estamos esperando que pasara otro, que viniera así pegado o algo pasara. Estamos orando a Dios. De repente pasó un taxi de los que traen de Saltillo a los ranchos, hermano, y el taxi pues dijo, ¿cuánto traen? No, pues traemos lo del pasaje, súbanse. Y nos subió, pero el taxi le venía fallando, hermano. Entonces, total, llegamos como un cerrito y luego seguido de ese cerrito viene un valle, que es donde está el crucero de General Cepeda con Saltillo. Es un valle, hermano, que es frío, hermano. Ahí es frío, como que hace un microclima y ese valle siempre está frío. Entonces yo andaba ya, pues ya en la tarde como que se me cargó ya el cuerpo cortado, me sentía ya que la temperatura ya me había subido y yo lo que quería era ya llegar a Saltillo para venir a Monterrey, hermano. Y cuando llegamos ya a la punta del cerrito ya para entrar al valle, el carro se le apagó y llegamos al valle con puro vuelo, con pura inercia. Y la gasolinera estaba pues lejos, hermano. Y entonces me acuerdo que el chofer dijo, ¿sabe qué? Pues vamos a tener que bajarnos a puchar el carro. Y yo, hermano, con aquel cuerpo cortado y yo con el dolor de articulaciones, hermano, créame que yo dije, bueno, pues aquí yo no sé si me voy a desmayar, me va a dar el síncope, el patatús, no sé, el pirriaco, hermano, porque mire, me sentía yo mal, hermano. Y entonces, mire, ahí cuando ya me bajé sentía aquel aire helado, hermano, helado. Ya eran como las 6 de la tarde, estaba el sol declinando, más de las 6. Y empezamos a empujar aquel carro. Iba el otro muchacho, la muchacha no se bajó. Y el chofer pues tampoco, porque él iba manejando. Entonces nomás iba el muchacho y yo puchando el carro. Y ahí veníamos toda la avenida, puchando el carro. Yo sentía aquel capacete frío. Y ahí, hermano, aventé una oración en mi corazón, hermano, como la oración de Pedro. Me acordé de Pedro cuando dijo, Señor, sálvame, que perezco. Sálvame, porque me siento mal, Señor, no tengo fuerzas, me voy a desmayar aquí, ¿qué va a pasar de mí? Hermano, y estaba clamando, por dentro yo llevaba la gran tribulación. Hermano, sentía que, oiga, me sentía que la fiebre me estaba ya, y sentía ya casi que me caía, hermano.
Cuando mire, empecé a sentir un calor, pero ya no era calor de fiebre, era la presencia de Dios. Y me empezó a fortalecer. Mire, ahí yo experimenté una sanidad instantánea. Sentí como la fiebre salió por mis pies. Y fui libre de aquella enfermedad, hermano. Y recibí fortaleza, hermano, para seguir puchando aquel carro. Y a los 5 minutos, hermano, de esa sanidad, cuando ya sentí la fuerza y empecé a puchar y hasta empezamos a darle más fuerte, ¿va? Porque empecé a sentir fuerza. Me sentía débil, me sentía fatal, hermano. Pero el Señor ahí me fortaleció, me llenó de fortaleza y empecé a puchar. Yo no sé, yo calculo unos 5 o 6 minutos más. El que puchamos, de repente pasó otro taxi. Y pasó y nos rebasó. Y de repente viene de reversa. Y dijo, ¿qué les pasó? No, pues los quedamos sin gasolina. Súbanse, yo los voy a llevar hasta allá. Y oiga, nos puchó hasta la gasolinera. Llegaba a la gasolinera, cargó, llegamos a Saltillo. Pero yo cuando llegué a Saltillo, llegué sano totalmente. Sano, hermano. Sano. Entonces, por eso es que dice la Biblia, que Jehová conoce el camino de los que son justos. Y yo no le digo, hermano amado, mire, justos, nosotros somos justos, ¿por qué? Por la fe. Por la fe. Usted es justo por la fe. Entonces, hermano amado, pero yo quiero centrar su atención. Dice que Jehová conoce a los que son suyos. Entonces, usted no se puede ir de este lugar sin asegurarse que usted es de Dios. Entonces, yo quiero que usted en esta hora reflexione. Yo soy de Dios. Porque esa es una pregunta que usted tiene que responder. ¿Será usted de Dios? ¿Le pertenecerá a Dios? Verdaderamente su vida, su alma es pertenencia a Dios, porque dice que Jehová conoce a los que son suyos. Suyos. Entonces usted no se puede ir de este lugar sin tener la seguridad de que usted realmente es de Dios y que usted le pertenece a Dios. Eso tiene que ser una seguridad. Ahora, ¿cómo nosotros llegamos a pertenecerle a Dios? ¿Cómo nosotros llegamos a pertenecerle a Dios? Mire, número uno, llegamos a pertenecerle a Dios, número uno, porque Dios nos escogió antes de que el mundo fuese. Dios te escogió, es decir, usted no está aquí por casualidad, usted no está aquí por accidente, usted no está aquí por una cuestión del azar, usted está aquí porque el Señor te conoció. Dice que a los que antes conoció, antes de tener cuerpo, antes de que usted tuviera cuerpo, Dios hizo tu espíritu, hizo tu alma. Hermano, el alma y el espíritu son preexistentes al cuerpo. Entonces Dios hizo tu espíritu y tu alma, y Dios te escogió como espíritu, como alma te escogió. Y no solamente te escogió, sino que te selló, te marcó. Por eso dice que los que antes conoció, a estos también predestinó. La versión Pechita dice, a estos marcó. A estos marcó. Entonces el Señor te marcó, te puso un marcaje, hermano. Usted viene con un espíritu marcado. ¿Marcado para qué? Para ser de Dios. Dale una ofrenda de palmas al Señor. Marcado para ser de Cristo. Marcado para pertenecerle a Cristo. ¿Cuántos dicen amén, hermano amado? Entonces usted viene con un espíritu marcado para ser del Señor. Por eso usted ve que la figura está en las ovejas de Jacob. Dice que Labán estaba con Jacob y ya Jacob había trabajado con Labán, con su suegro. Y le dijo, oye, tú estás trabajando conmigo, pero yo veo que tú estás trabajando dioki, estás trabajando de agrapa, de a gratis. Entonces yo quiero que tú tengas un salario. Dime cuál va a ser tu salario y yo te lo voy a dar. Y entonces le dijo, mira, hagamos un trato. Aparta ahorita las ovejas que están manchadas. Esas son tuyas, esas yo no quiero nada. De aquí para adelante, de este acuerdo para adelante, las ovejas que nazcan con mancha van a ser mías. Esa va a ser mi salario. Y entonces, mire, dice la Biblia que efectivamente Labán dijo, me parece muy bien. Las ovejas que de aquí para adelante nazcan con mancha van a ser tuyas. Y entonces, mire, dice que Jacob, Dios le reveló que poniendo las ovejas, cuando ellas empezaban a reproducirse, poniendo las ovejas delante de unos troncos, de unos árboles. Y dice que él descortezó, eso tiene todo un significado. Descortezó aquellos árboles, y cuando las ovejas miraban aquella corteza, dice la palabra que empezaban a nacer ovejas o crías manchadas. Entonces traían mancha ¿de qué? De nacimiento. Y eran ovejas manchadas, hermano, ¿para ser de quién? De Jacob. Entonces usted nació como las ovejas de Jacob. Ya nació con una manchita. O sea, una marca. ¿Una marca para qué? Para pertenecer ¿a quién? A Cristo. Usted ya venía de su espíritu. El Señor marcó. Entonces llegamos a ser de Él porque Él te predestinó.
Porque Él te escogió. Y número uno, ya que usted está en la tierra, ya que vino a la tierra, ya viene marcado, ya viene con un espíritu, con una señal para ser de Cristo, pero ya está aquí en la tierra, hermano. Entonces el Señor ya en la tierra te viene a introducir, hermano, a una unión orgánica con Él. El Señor viene y te empieza a introducir. ¿Cómo nos introduce a una unión con Él? ¿Sabe cómo nos introduce? Al creer. Cuando usted cree en Jesús, y esto es bien importante, hermano. Dice aquí la palabra, mire, le voy a leer una cita. Dice la Biblia, el que creyere y fuere bautizado, ¿qué dice? Será salvo. Cuando usted cree en Jesús, cuando usted cree, como dice Romanos capítulo 10, versículo 10, que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. A ver, confiese conmigo, diga conmigo, Jesús. Dígalo en voz alta, Jesús, tú eres mi Señor. Jesús, tú eres el Señor. Tú eres mi Señor. ¿Cuántos dicen amén? Le da una ofrenda de palmas al Señor, amén. Amén, usted puede decir eso, amén. Amén, hermano, amén. Mire, si usted puede decir eso, hermano, bienaventurado. ¿Sabe que eso no lo podía decir Judas? Eso Judas no lo podía decir. Eso no lo pueden decir los demonios. Si usted pone un demonio a decir, a ver, di que Jesús es tu Señor, el demonio jamás va a poder decir eso. Ese es un principio de discernimiento. Un espíritu malo jamás podrá decir Jesús es mi Señor. Jamás. Mire, y ese es un principio de discernimiento. Cuando nosotros oramos por alguien que tiene un problema espiritual, hermano, mire, una prueba así de ácido para saber que realmente ya fue libre es, a ver, di que Jesús es tu Señor. Y cuando la gente, cuando todavía trae problemas, hermano, no puede decirlo. Y ahí está mi hermano Israel de testigo. Empieza otra vez la manifestación. ¿Por qué? Porque no puede decir. Es probar los espíritus. Entonces, hermano, si usted puede decir que Jesús es el Señor y confiesa y dice, Jesús, tú eres mi Señor, y cree, ¿cuántos creen en su corazón que Cristo resucitó de los muertos? ¿Cuántos lo creen? Levante su mano el que lo cree. Amén, lo cree, hermano, lo cree. Entonces dice, el que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, ¿qué dice? Serás salvo. Mire lo que dice, serás salvo. No dice vas a ir siendo salvo. No dice quizás seas salvo. Dice, si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Salvo. Usted es salvo. ¿Cuántos salvos hay aquí, hermano? Amén. Entonces, ¿está seguro de su salvación? Levante la mano el que está seguro. Entonces, si usted está seguro, hermano, entonces para usted es esta palabra: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces, cuando usted cree, mire, el creer, el bautismo es un paso que tiene dos aspectos. El creer es el aspecto interno, el bautizarse es el aspecto externo. Una persona que ha creído no tiene ningún obstáculo en bautizarse porque, hermano amado, él ha creído. Pero cuando una persona no ha creído, entonces va a decir, no, es que yo no quiero ser bautizado. No, mejor después. Entonces quiere decir que no ha creído. Pero cuando alguien ya creyó, dice, no, hermano, yo ya creí y yo quiero ser bautizado. No tengo ningún obstáculo, no tengo ninguna objeción, no tengo ningún impedimento para ser bautizado. Entonces, hermano amado, ¿por qué? Porque ha creído. Entonces dice la Biblia que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Dice en Juan 1:12, mas a todos los que le reciben, a los que creen en su nombre, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuántos hemos creído? Y aquí dice que aquellos que creen y reciben, dice que Dios les da la autoridad de ser hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Denle una ofrenda de palmas al Señor, amén. Entonces estamos asegurándonos. Entonces nadie puede irse de este lugar sin esa seguridad, hermano. No se vaya sin la seguridad de que usted es de Dios. Entonces dice la palabra del Señor. Mire, lee otro versículo. Juan capítulo número 5, versículo número 24. De cierto os digo, que el que oye mi palabra y crea al que me envió, dice, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El que oye mi palabra y cree, tiene vida eterna y no va a venir a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y le leo finalmente primera de Juan capítulo 5 versículo 13. Estas cosas os he escrito a vosotros para que creáis en el nombre del Hijo de Dios y para que sepáis. Dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna,
y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Entonces, si nosotros creemos en el nombre del Hijo de Dios, debemos saber que tenemos vida eterna. Usted tiene vida eterna. Entonces, hermano amado, si a usted le preguntan, ¿está usted seguro que al morir usted se va a ir a la presencia de Dios? Usted puede decir amén. Usted diga amén. Estoy seguro. ¿Por qué? ¿Por qué estoy seguro? Porque la Biblia dice que el que cree en Jesús tiene vida eterna. Y mire, usted va a entrar al cielo no por sus méritos, no porque usted sea bueno, no porque usted ayude a la gente, no porque usted haga buenas obras. No, usted va a entrar al cielo, ¿sabe por qué? Por los méritos de Jesucristo en la cruz del Calvario. Porque Jesús derramó su sangre en la cruz del Calvario, y por esa sangre usted tiene entrada al lugar santísimo, por la sangre preciosa de Cristo. Entonces, si le preguntan, ¿por qué vas a ir al cielo? Porque mi Salvador ya derramó su sangre. Por la sangre de Cristo es que yo tengo entrada. No confío en mis buenas obras, no confío en mi justicia propia, confío en la justicia que el Señor me dio a través de su sacrificio en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén? Cuando Él murió y yo creí y yo creo, ¿cuántos creen en el sacrificio de Cristo? ¿Cuántos creen que cuando Él murió perdonó tus pecados? ¿Usted lo cree? Amén. Levante la mano el que lo cree. Amén. Entonces, si usted lo cree, cuando usted cree eso, espiritualmente, el Señor te traslada justicia. Tú crees en mi sacrificio. Y usted dice, amén. Te declaro justo. Te declaro justo. Dice que somos justificados por la fe. El Señor, al creer, te declara justo. Y al declararte justo, te posiciona como hijo de Dios. Ahora usted, al creer y al ser declarado justo, usted ahora es un hijo de Dios. Y usted ahora le pertenece ¿a quién? A Dios. Entonces, uno llega a pertenecerle a Dios porque ha sido escogido, porque ha sido introducido a una unión con Él. Y número 3, porque el Señor se hace uno con nosotros. Entonces, este es el siguiente paso. Es que el Señor quiere hacerse uno. El que se une a Cristo, un espíritu se vuelve con Él. El Señor quiere hacerse uno contigo. Quiere amalgamarse, mezclarse, y quiere hacerse uno, fusionarse contigo. Mire, la figura, y termino. Dice que en una ocasión el Señor sanó un ciego. Y sabe que el Señor tenía formas bien tremendas de sanar. A uno le dice que a uno le metió los dedos en el oído y lo sanó. A otro por la palabra. Pero a ese ciego lo sanó de una manera muy singular. Dice que el Señor escupió en tierra e hizo lodo, hizo barro con el polvo, mezcló la saliva con el barro, y hizo una pasta, hizo un barro, un lodo, y ese lodo lo untó en los ojos de aquel ciego. Y le dijo, ve y lávate en las aguas del estanque de Siloé y vas a ser sano. Y fue aquel hombre lleno, mire, era ciego y luego ahora luego pues menos veía, ¿va? Pero dice que cuando llegó y se lavó, ¿qué dice la palabra que ocurrió? Sanó, regresó viendo, hermano. Pero mire, ese acto del Señor escupir en tierra y hacer lodo con la tierra, saliva con tierra, ¿sabe qué representa? La palabra. La saliva representa la palabra, Cristo. Y la tierra, ¿sabe qué representa? Nosotros. Entonces el Señor nos está enseñando que el Señor se quiere mezclar. El Señor se quiere unir. Él te ha introducido al Evangelio, te ha introducido al cuerpo de Cristo, porque Él quiere hacerse uno. Quiere amalgamarse en ti, de tal manera que no seas tú, sino que sea Él dentro de ti. Que tú vayas disminuyendo y que Cristo vaya creciendo. Entonces póngase de pie, vamos a orar, hermano. Cerramos con esta palabra y yo quiero en esta hora pedirle al Señor
que el Señor se una. Quiero hacerme uno con el Señor. ¿Sabe que la amada decía, yo soy de mi amado y conmigo tiene su contentamiento? Hermano, tenemos que llegar a que ese versículo se haga un rema, se haga una experiencia, que usted llegue a esa seguridad